Con el permiso de la mesa. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a todos los presentes por asistir a estos trabajos del Congreso. Saludo a los medios de comunicación, a los que nos ven a través de la plataforma Congreso Ahora, compañeros diputados, diputadas presentes, gracias. Con el permiso, Presidenta. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, Presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, el día 1 de mayo continúa siendo una fecha emblemática y muy importante para la sociedad en su objetivo por la reivindicación de los derechos sociales y el derecho a una vida digna. A través de la historia, los movimientos de lucha de los trabajadores en todo el mundo han reflejado las necesidades y carencias a los que en gran parte la sociedad ha sido sujeta bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la revolución industrial, las malas condiciones de trabajo y vida de la clase obrera se exacerban. Explotación laboral, remuneraciones ínfimas y precarias, condiciones de trabajo insalubres, horarios interminables y pagos a destajo, trabajo infantil y femenino subpagado, entre otras calamidades. Es en este contexto que durante el siglo XIX el movimiento obrero cobra mayor relevancia, manifestándose con notorio vigor y presencia en los Estados Unidos, considerando la importancia que se otorga a la industrialización como base de su desarrollo económico capitalista. Se dice que los albañiles y los carpinteros de Nueva York y Boston fueron los precursores remotos de la lucha obrera. La contienda obrera se dio en diversos ámbitos y lugares. Sin embargo, destacan los sangrientos sucesos que culminaron con la tragedia de Chicago, iniciada en mayo de 1886 y en la cual se dio el ahorcamiento de varios dirigentes sindicales anarquistas el 11 de noviembre de 1887 y quien desde esa fecha se les ha conocido mundialmente como los mártires de Chicago. A ello se debe que la clase trabajadora, después de infinidad de luchas, actualmente disfruta ahora de la jornada máxima de labores de 8 horas. La fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrada en París en el año de 1889. La idea era recordar y reivindicar a los mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos. El movimiento huelguista en Chicago se prolongó hasta el 4 de mayo, a pesar de la represión. Durante un mitin en la plaza Haymarket, un desconocido arrojó una bomba contra la policía, acto que causó la muerte de 7 gendarmes. La policía respondió disparando contra los manifestantes, asesinando a varios. Sumado a ello, detuvo a los oradores, quienes fueron acusados de ser los actores intelectuales del ataque. Un año después, y tras un juicio manipulado, 5 de los inculpados fueron sentenciados. 4 sucumbieron en la horca, 1 más se suicidó. En nuestro país, específicamente en Orizaba, Veracruz, el día 7 de enero de 1907, cerca de 2,000 obreros de la fábrica textil de Río Blanco se amotinaron afuera de las instalaciones de esta empresa para protestar contra la sentencia del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que ordenaba el regreso al trabajo tras una suspensión de labores
promovida por los empresarios e instalaba a los trabajadores a terminar con su huelga. El problema se centró en las demandas del sector obrero por la mejora de las condiciones laborales, la obtención de un salario digno y la regulación del trabajo infantil. La rebelión obrera por presión patronal y presidencial abarcó todas las ciudades de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Este movimiento obrero es considerado antecedente de la Revolución Mexicana. En nuestro país, el Día del Trabajo se celebró por primera vez en 1913, en la marcha de 20,000 trabajadores que demandaban al gobierno del presidente Victoriano Huerta que se instruyera la jornada laboral de 8 horas. Fue hasta que en 1923, durante el periodo de Álvaro Obregón, se promulgó el 1 de mayo como el Día del Trabajo en nuestro país. A nivel constitucional, el artículo 123 contiene algunas de las garantías laborales. En nuestro país, la lucha por mejores condiciones y por la incorporación de los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión en el movimiento obrero, que dio lugar a la incorporación de los derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917. Así, en el artículo 123 se establecen los derechos laborales. La creación de tan importante artículo se debe a la influencia de Francisco J. Mújica, profesor michoacano vinculado a los Flores Magón, y su plan del Partido Liberal. También se creó la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadoras, trabajadores y patrones y patronas. La primera versión de la Ley Federal del Trabajo nació el 28 de agosto de 1931, cuyos antecedentes datan en las leyes laborales de Veracruz y Yucatán. El día 30 de noviembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Dentro de estas adiciones podemos encontrar el concepto del trabajo digno o decente como aquel en el que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, general, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. En la actualidad, todas las condiciones socioeconómicas y las relaciones laborales se han visto modificadas en el tránsito de una sociedad industrializada a una sociedad de tecnologías de información. Las subsecuentes reformas laborales de flexibilización y regulación en el marco de la globalización han precarizado las condiciones de vida, polarizado los escasos empleos entre seguros y subcontratados, minando la justicia laboral y generando exclusión de algunos trabajadores ante las rápidas innovaciones tecnológicas, entre otros aspectos. Es fundamental recuperar el sentido del trabajo, poniendo en el centro de los valores sociales y aplicar los mecanismos de defensa que permitan el desarrollo y vida digna de las personas. Actualmente, en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, refleja los logros obtenidos al paso del tiempo por la clase trabajadora de México, entre los que se encuentran jornada máxima de 8 horas diarias, jornada máxima de 7 horas para trabajo nocturno, prohibición de labores insalubres o peligrosas, protección especial para las trabajadoras embarazadas, el goce de por lo menos un día de descanso por 6 de trabajo. A trabajo igual debe corresponder salario igual.
sin considerar sexo ni nacionalidad. El establecimiento de una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores del gobierno para fijar los salarios mínimos. Los salarios mínimos deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en lo material, social y cultural. El salario mínimo debe quedar libre de embargos, compensaciones o descuentos. Los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades de la empresa. Las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. Las instalaciones del centro de trabajo deben de ser higiénicas, seguras y preventivas. Derecho de huelga de los trabajadores. Trabajadores y empresarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a formar sindicatos. La división de trabajo, como hoy la conocemos y al cual se encuentra regulada por leyes, reglamentos y normas jurídicas, no existiera sin la existencia de las luchas que la clase trabajadora ha emprendido a lo largo de la historia en distintas zonas en el mundo. Movimientos preindicatorios que nacieron en el seno de la clase obrera para dignificar la fuerza laboral, lo que tomó fuerza después de este acontecimiento. Es innegable que gracias a la determinación y al valor de los trabajadores del mundo y de nuestro país, actualmente vivimos en una sociedad que resguarda derechos fundamentales y desde nuestro partido Morena acompañamos y acompañaremos la lucha de las y los trabajadores y la cual sin duda alguna debe velar por mejorar las condiciones laborales y de vida y llevarlas a una posición cada día más digna. Me pronuncio porque en México se siga dando a la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras por mejorar sus condiciones laborales y de vida. Me pronuncio porque las condiciones laborales de las y los trabajadores en nuestro país sean llevadas a una posición cada vez más digna. Me pronuncio para que nuestro partido Morena continúe apoyando y acompañando día a día la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de México, pero principalmente de nuestra querida Baja California Sur. Muchas gracias. Y desde esta tribuna me pronuncio para seguirlos apoyando y seguir trabajando para el bien de los trabajadores. Gracias.